¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo está usted? Le agradezco que me acompañe en el tema sobre la mesa. En el nombre de Raúl Frías Lucio, le agradezco que esté con nosotros esta tarde. Soy Ulises Zamarroni Martínez y pues vamos poniendo el tema. Vean nada más, vamos a hablar prohibido prohibir. La prohibición es el remedio para muchos males en México. ¿Por qué? Porque obviamente desde hace años pues se le ha dado al gobierno, en lugar de regular, en lugar de entablar diálogos, pues es más fácil prohibir de tajo. Se prohibieron corridas de animales, corridas de toros en las corridas de toros, se prohibieron en los circos los animales, se prohíbe la comida chatarra en las escuelas, se prohíben los vapeadores, prohíben cosas. Pero eso no ha solucionado prácticamente ni un problema. No sé qué piensa usted, pero mire, de este tema vamos a platicar con mi compañero Enrique Guzmán. Enrique, muy buena tarde. De nueva cuenta, Ulises, para ti y para todo el público de Mega Noticias, muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y saludarlos a todos. Pues a ver, prohibido prohibir. ¿Tú ves que sea solución prohibir la prohibición? Ahora, el diputado Ricardo Monreal insiste en prohibir las bebidas energéticas para los menores de edad. Dice que hacen mucho daño, tienen taurina, tienen diferentes químicos que afectan el desarrollo emocional, físico de menores, de adolescentes, quienes son los que más consumen este tipo de bebidas, de acuerdo con lo que dice el diputado. Pues se suma a una lista de prohibiciones que la pregunta es, ¿solucionan o no solucionan los problemas? Sobre todo hay que entenderlo en este sentido. Mira, esta frase de que nació en los 60s, de prohibido prohibir, que por cierto nació en Francia, dio pauta a que se identificara un distinto modelo de un Estado absolutista a un Estado que fuera más libertario. En algunas partes del mundo se ha logrado, en algunas otras partes del mundo no. Y lo destacabas bastante bien al inicio de la introducción a este tema. Más que prohibido prohibir, se necesitan regulaciones, es decir, establecer los límites de quiénes sí y quiénes no, porque eso es una realidad que tenemos que verlo. Pero aquí, y lo destacaste también bastante bien, ¿dónde están las discusiones? Porque mira, por un lado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las libertades, pero por otro lado nos encontramos con un Estado que es el que tiene el peso y el control, y entre ellos está el Poder Legislativo, son los que determinan qué aspectos nos van a limitar. Y entonces, al no haber una discusión, pues estamos encontrando únicamente un marcaje desde el ámbito legal. Y entonces, con algo tan sencillo, ¿dónde queda la capacidad de discernimiento, de entendimiento de la población? Y lo pongo en este contexto, Ulises. Las naciones más avanzadas como Suecia, Canadá o el caso particular de Nueva Zelanda, han tenido la oportunidad de regular cómo debe ser el ámbito de este tipo de sustancias o de bebidas. Y está establecido a través de la educación, pero en el caso de México lo hacemos a través de ¿qué? A través de la legislación, a través de la prohibición, y con esto nos aleja de los estados libertarios. Definitivamente nos aleja mucho de las libertades que tenemos, por ejemplo, y hay ejemplos muy claros como las corridas de toros que, bueno, pues advierten que son dañinas para los animales, que son violencia, y bueno, en medio de esta discusión, mientras unos dicen que es arte y otros dicen que es violencia, pues hay miles y miles de empleos directos afectados por falta de corridas de toros, por esta prohibición. Ahora, la comida chatarra en las escuelas, también eliminan la comida chatarra en las escuelas y pues ya muchos niños ya no llevan comida a la escuela porque ya no tienen para llevar más que cosas que son aparentemente más caras, reducen la alimentación en muchos planteles, entonces no existe precisamente
precisamente ese consenso, no existe el diálogo entre autoridades, entre beneficiarios o entre afectados, incluso hablando de la comida chatarra. Ahora, si hablamos de los vapeadores, no ha disminuido la utilización de estos mecanismos, porque pues nada más están prohibidos, pero hasta un niño los puede comprar por internet, los venden en papelerías, los venden en tiendas de abarrotes, los venden en cualquier lado y no hay restricciones. Lo mismo va a ocurrir con las bebidas energéticas. Claro, y sobre todo destacar este punto que acabas de señalar. Este tipo de prohibiciones va a fomentar un mercado negro. Mira, hasta en internet está ese mercado negro, lo acabas de decir, un niño puede adquirir, simulando ser un adulto, algún tipo de producto. Mira, con eso ser muy claro y es una posición que pongo en la mesa. Por supuesto que se tiene que restringir la venta de bebidas embriagantes o la venta de vapeadores o de cigarrillos, inclusive también si se quiere de las bebidas energetizantes a los menores de edad, perfecto. Pero ¿dónde está esa parte de que la población sea la que determine qué es lo mejor para ellos o sus preferencias? Y en esta parte es donde se juega con esta libertad. Tenemos un Estado paternalista que nos quiere cuidar y qué bueno que lo haga, pero pues que nos garantice también los servicios de salud, por ejemplo, que ese es otro problema. Y además entrar, ya que estamos tocando el tema legislativo, Ulises, tocaré otro asunto. Realmente la discusión, ¿están participando los intereses de la sociedad o estamos conociendo los intereses político-ideológicos del grupo gobernante en el poder o estamos conociendo los intereses económicos de los lobbies y del cabildeo que se está llevando a cabo en el Congreso o de las industrias? ¿De quién estamos conociendo la discusión? Porque sí hablamos de restringir libertades, pero se está afectando, por ejemplo, en el caso de las corridas de toros. Y ojo, quiero ser muy claro, no con esto simpatizo ni estoy de acuerdo con las corridas de toros. Se me hacen cruel, se me hacen inhumanas y se me hacen retrógradas, pero reconozco que hay una industria que está detrás, en donde por encima del sufrimiento que se manifiesta en contra de una especie viviente no humana, un animal por decirlo en claro, encontramos que hay una industria muy grande de ganaderos, de personas que se dedican al ámbito taurino y que están afectados también sus derechos a que puedan obtener ingresos. Y esta parte es algo que se ha dejado de lado. Y por ejemplo, Ulises, tú y yo estamos conociendo, salimos a las calles, vemos cómo los niños, las niñas le dicen a la mamá o al papá, vamos a la tienda a comprar ese producto hipercalórico que no me venden en la tienda, lo están ofreciendo en una tienda. Veo que ahí tenemos un reto importante que tratar de resolver con respecto a la concientización de la población mexicana. Y diste en el clavo, porque a ver, no es nada más efectivamente prohibir, pasa con la comida chatarra. Queremos que los niños no coman azúcar, pues hay que enseñarlos también a comer en la casa, hay que hacer estrategias de salud para llevar a las familias la prevención de la diabetes, de los problemas cardíacos, etcétera. Todo este tema tan amplio, pues debe empezar desde la casa. Si en la casa no sabemos qué darles de comer, si no les damos de comer más que frituras, les damos de comer comida hipercalórica, comida con exceso de azúcares, pues realmente lo que hagan en la escuela va a ser mínimo. Realmente ni se va a notar en la disminución de cintura, en el peso de los estudiantes, porque saliendo de la escuela van a ir a comprar toda esa comida que no pudieron consumir en las horas de clases. Entonces, realmente creo que tendría que haber cambios en la población, tendría que haber cambios precisamente en la cultura de la prevención. A ver, y otro tema también muy importante, Enrique, el tema de la música, por ejemplo. Criticamos los narcocorridos y el gobierno federal se empeñó a sacar los narcocorridos de las calles. Incluso ha habido ferias estatales o municipales donde los han prohibido y han armado revueltas precisamente por esta prohibición. Entonces, no creo tampoco que sea por ahí, sino obviamente si no queremos que nos llenen de influencias o de malas influencias la música que escuchamos, el ritmo de vida que vemos, pues es que tendría que acabarse la impunidad y eso es responsabilidad total de la autoridad. Entonces, si no logran hacer lo que tienen que hacer, pues es más fácil prohibir, ¿no?
Claro, y yo insisto en algo, destacando el comentario que señalaba hace un momento Ulises y para todo el público. Las naciones más avanzadas en el aspecto de las libertades de su población, Noruega, Canadá, Suecia, por ejemplo, en el caso de los vapeadores y de productos hipercalóricos o chatarra como los conocemos en México, todo está a través de mecanismos de consenso, de diálogo establecidos entre las industrias y el propio gobierno. Aquí cuando hemos escuchado que se están sentando los representantes de las industrias para poder negociar con las autoridades gubernamentales. Es una ventaja el tema de los sellos. Ahí ese es un mecanismo bastante interesante, el tema de los sellos, que hemos visto que exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares. La gente ya tomará la determinación de, bueno, pues hoy voy a comer grasas saturadas. Pues ni modo, es lo que me venden en la tienda. Hoy voy a echarle más azúcares, bueno, ya tendré la oportunidad. Me encuentro de 4 o 5 sellos, tal vez sea ya uno. Bueno, pues ya tomé la decisión, pero queda en mí la decisión. Y aquí es el parámetro que se está utilizando en otros países. Lamentablemente en México lo vemos todo con una óptica de tapar la realidad, de tratar de ser sobre todo paternalista en ese sentido del Estado, y creo que no es el camino. Y además, mira, hay una discusión que a mí me sigue llamando la atención, el tema de los vapeadores y los cigarrillos. Hay una presión enorme contra los vapeadores que parecen que son más dañinos que los cigarrillos. Está comprobado que es más dañino el cigarrillo que el vapeador, pero ojo, no quiero decir que es menos, también tiene bastantes sustancias y también tiene efectos, por supuesto, los vapeadores, pero la regulación con el cigarrillo, parece que el cigarrillo es mucho más accesible y menos dañino que el vapeador cuando es al revés. Es algo que me llama la atención en ese sentido. Y retomando lo que estabas diciendo de Ricardo Monreal, senador de Morena, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insisto en algo, será a través de prohibir el tema de bebidas energizantes para menores, que será una regulación, o se buscaría cabildear con la industria, oigan, pues cambien fórmulas o hagan bebidas alternativas, porque, oye, los niños deportistas también requieren tener las sustancias apropiadas de los minerales y los azúcares de acuerdo a la actividad deportiva. Creo que esta es una oportunidad para la industria, pero ¿dónde está ese acuerdo o ese diálogo que permitiría conocer una alternativa que no será prohibicionista? No, de entrada, él en todas las veces que ha hablado de este tema, pues ha hablado de que les pese a quien le pese, hablando específicamente de las industrias refresqueras, de las industrias que elaboran este tipo de bebidas, pues dice que no importa las presiones que ellos hagan. Él va por esta legislación, la prohibición es lo que va, aparentemente es lo que pretende restringir el consumo de bebidas en menores. Sin embargo, pues hemos visto con otras prohibiciones, ya lo mencionabas muy atinadamente, a ver, fomentan el mercado negro, fomentan el consumo por fuera, fomentan que lo oculto sea mejor y salga, aunque les salga más caro, van a seguir consumiendo. Pasa con el impuesto a los refrescos. ¿De qué sirve que le suban de precio al refresco de cola si van a seguir consumiéndolo? Van a reducir el consumo de verduras, van a consumir el consumo de alimentos verdaderamente nutritivos para seguir consumiendo refresco de cola. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Prohibir no va a servir absolutamente de nada. Lo que sí debería haber, y lo veíamos también con los medicamentos, por ejemplo, cuando entró Andrés Manuel López Obrador como presidente, como él decía en su discurso, por una parte, prohibido prohibir, y restringió y acabó con las ventas de medicamentos con las farmacéuticas que operaban en México para él hacer este negocio a su conveniencia. ¿Y qué vimos? El desabasto de medicamentos que incrementó hasta las nubes y no lo pudieron resarcir, no lo pudieron mejorar, no lo pudieron cambiar. ¿Por qué? Por simplemente eliminar contratos. Lo mismo ha pasado con los fondos que tienen los fideicomisos, cómo los eliminan y ahora nos quedamos sin eso. Y la prohibición es el mismo camino que vemos que no va a dar resultado, que no está dando resultados en ningún nivel y pues insisten con eso. Claro, eso, y ahí estamos viendo una afectación que fue notable en contra de la sociedad. Ulises, yo invitaría a que
Diego, no sé si nos estén escuchando los señores legisladores, esperando que tengan oportunidad de tener oídos. Oigan, negocien con las industrias, negocien con las empresas, negocien con los encargados de los espectáculos. Es más fácil encontrar puntos de consenso en donde hay alternativas. Insisto, retomando el tema de las bebidas energizantes, muchos niños practican deporte, muchos jóvenes practican deporte, requieren algún tipo de bebida que les permita resarcir el desgaste físico. No es un dulce, es una necesidad físico-deportiva. Bueno, pues busquen la alternativa. Oye, el tema de cómo fomentar la comida sana. Ulises, ¿es más caro comer sano en México que comer todos estos productos que son comestibles pero que no alimentan? Y me estoy refiriendo a muchísimos más. Vas a cualquier tienda de conveniencia y es más fácil encontrar productos llenos de azúcares, de harinas y demás, que un producto sano, que además el que sea sano es mucho más caro. Ensaladas de más de 90 a 100 pesos cuando son productos hipercalóricos de 15, 20 pesos. Entonces, ¿cómo tratar de encontrar un camino en donde en lugar de que se nos diga cómo no, mejor dígame el cómo sí? Y eso va a ser un camino virtuoso para que la gente aprendamos a tener mejores elementos basados en la enseñanza y por otro lado con mecanismos de mercado que permitan alcanzar y que sean productos accesibles al bolsillo. En la teoría y en el discurso se oye muy bonito lo que mencionas, Enrique, pero a ver, la realidad que vivimos en nuestro país es muy distinta. ¿Por qué? Es más fácil ordenar, es más fácil no negociar, es más fácil presionar y decir, a ver, las cosas son así, nosotros mandamos y así lo hacemos. Es mucho más fácil que la prevención. A ver, la diabetes es falta de prevención y es más fácil ir al doctor que me llene de medicamentos a prevenir la enfermedad, a tratar de alimentarme mejor, a tratar de hacer las cosas mejor, cambiar mi vida desde la casa. Es mucho más económico que gastar en medicamentos, pero como el Estado ya tiene presupuestos, compran medicamentos, insulina, metformina y todos los medicamentos para la diabetes por un montón. Bueno, ojalá, no oye, pues eso también es hipotético. Perdona que te interrumpa, pero eso también es hipotético. Tenemos un desabasto de medicamentos terrible con todo y las rutas de la salud, ¿eh? No, las rutas de la salud pues realmente sirven para el momento. No veo que cada 15 días, que cada semana vayan las camionetitas a surtir medicamentos en los centros de salud. Surten los más comunes, pero pues una receta no tiene nada más medicamentos comunes. Una receta que tiene 5 o 6 medicamentos, te surten 3, te surten 4. Entonces, tampoco han logrado cubrir esa parte. Entonces, sí vemos que tendría que cambiar el modelo de gobierno, tendría que cambiar la ideología de muchos funcionarios para evitar la prevención y hablar esas negociaciones que mencionas con la industria, con expertos, escucharlos. Y vaya, porque luego hacen foros que nada más son del puro atolito con el dedo. Oye, discúlpame, es nada más para esto, para la foto, para eso sirven esos debates. Y espérate, porque estamos también encima con la reforma a la ley del amparo. Y recuerda que una de las formas de protección cuando están afectados los derechos de las personas, ¿dónde se puede hacer la interpretación jurídica? ¿Dónde se puede pedir la salvaguarda? A través del amparo. Hay que ver qué va a pasar con la ley, con esta reforma a la ley del amparo en el caso de ciertas particularidades, porque ahora lo que se determine para una persona en particular tal vez no genere un impacto para la colectividad. Efectivamente, vamos a estar muy pendientes de cómo van desarrollándose las cosas, las prohibiciones que siguen y las que ya están ocurriendo, las que ya quedaron en la ley, las que ya son leyes, pues las afectaciones que han tenido. No podemos quitar los ojos de este renglón. Enrique, te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Ulises, y un saludo para todo el público. Gracias por la invitación. Y le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en el tema Sobre la Mesa. Lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales y escuche el podcast en unos minutos. Le agradezco su atención en nombre de Raúl Frías. De verdad, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.